con el... Lo comentábamos al inicio de este programa, este 14 de febrero se termina el plazo para 277 doctores extranjeros que no aprobaron el examen nacional de medicina. La ley lo exige para trabajar en el sector público. Las autoridades municipales critican esta medida. ¿Qué opinan los pacientes? Lo vemos en la siguiente nota. Hay mucha gente que ha dicho, ¿no?, que los que pasan de una COM son unos ignorantes. Yo para sentarme aquí he tenido que pasar 20 años de mi vida ejerciendo. Acento forastero que por años ha entregado salud a miles de chilenos. Hoy su ejercicio podría terminarse. Como Camilo hay 277 doctores con títulos extranjeros que a partir del 14 de febrero no podrán ejercer en los centros de atención primaria en todo el país. La razón, no haber aprobado el examen único nacional de conocimiento de medicina, el cual cuestionan hace más de 2 años. En Paipote es un alto riesgo, porque el médico que tenemos extranjero, que es el doctor Navarro, es muy buen médico. Para nosotros yo creo que es malo, porque resulta que nosotros es mejor que haya médicos en este lugar de Paipote, que estamos alejados de Copiapó, entonces es más difícil. Reprobamos porque, bueno, primero que no hay tiempo para estudiar. Paipote se quedará con la mitad de los profesionales y Copiapó perderá 1/3 de los doctores. En la región metropolitana algunas comunas también serán afectadas. Isla de Maipo se quedará con el 50% y en San Ramón 6 de los 35 doctores no han aprobado el examen. Y yo estoy obligado como alcalde a entregar la atención primaria en salud. Y si no tengo médicos con el EUNACOM aprobado, lo que debo hacer, ¿no es cierto?, es tener médicos sin el EUNACOM. Preocupación en la Asociación de Municipalidades que piden una extensión del permiso. Para las autoridades de salud es imposible, ya que la ley así lo exige. En 2015 se firmó el acuerdo que daba 2 años de plazo para rendir el EUNACOM. Y ahora estamos recibiendo en abril 370 nuevos médicos o médicos y odontólogos, son 350 médicos que se incorporan y que por lo tanto nosotros los vamos también a apoyar a las diferentes comunas que van a tener esta pérdida de médicos. Pero que sin lugar a dudas afecta y afecta a todos los municipios del país, más aún cuando ya existe un déficit de más de 2.000 médicos a nivel de nuestros consultorios. Soy de Ucrania. Soy cubano. Yo soy de Moldovia. Soy de Bolivia. Distintas nacionalidades que han rendido este examen que hoy está siendo cuestionado. Por lo menos yo aquí no veo ningún caso obstétrico. Obviamente debo tener un déficit en obstetricia porque no la veo. El EUNACOM es una prueba que está confeccionada y diseñada para evaluar a los médicos recién egresados de las universidades chilenas. Obvio que hay que modificarlo y en eso estamos absolutamente de acuerdo, creo que ya lo dije. Hay que adaptar las preguntas probablemente a la atención primaria, que es donde más gente que ha estudiado en el extranjero está trabajando. Revisión que comenzará a discutirse mientras la cuenta regresiva para estos 277 doctores sigue corriendo, Día de los Enamorados, que para el sistema público de salud será solo un dolor de cabeza. Bueno, vamos a someter a examen este test. Para eso nos acompaña acá en el debate Vía Pública Manuel Araneda, vocero de la Asociación Chilena de Médicos Extranjeros. Gracias por estar aquí esta noche. Hola, buenas noches a todos. Beltrán Mena, quien es director de la EUNACOM, de esta prueba, gracias también por estar acá. Esteban Maturana, presidente de la Confusam, muchas gracias por acompañarnos. Y el doctor Humberto Guajardo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, presidente saliente de la Asociación de Facultades de Medicina, muchas gracias por acompañarnos también. Gracias por la invitación. Me gustaría que partiéramos, Beltrán, explicando qué es este famoso EUNACOM. Este es un examen que tiene una parte teórica y una parte práctica, que pretende evaluar conocimientos teóricos, la parte teórica por supuesto, y conocimientos prácticos, la parte práctica. ¿Qué conocimientos? Los que requiere un médico general para ejercer en la realidad epidemiológica nacional. Eso es lo que pretende evaluar. Y la ley le agregó además fijar un punto de corte que estableció el Ministerio en 51%, que equivale aproximadamente a la mitad de las preguntas respondidas correctamente. Manuel, ¿por qué, a juicio tuyo y al análisis que me imagino que han hecho también con los otros médicos extranjeros, reprueban este examen? Lo que pasa es que este examen partió inicialmente con la intención de solamente medir a las distintas facultades de medicina de Chile para que ellos se puedan comparar y puedan ir mejorando. Por lo tanto, ese es el fin del EUNACOM inicial. Esto ha ido evolucionando en el tiempo y ahora pasó a ser un examen habilitante. Un examen habilitante que no tiene ninguna relación porque están midiendo a través del EUNACOM mallas curriculares chilenas en comparación con médicos que vienen con distintas mallas curriculares. Por lo tanto, esto perdió el foco. Esta herramienta perdió la objetividad en ese sentido.
Y esto tú lo puedes ver en algo tan simple como que sistemáticamente durante el tiempo siempre han habido tasas de reprobación de médicos extranjeros entre un 70-80%. Entonces, si nosotros analizamos esos datos, nosotros queremos decir seríamos los mejores médicos del mundo porque la tasa de reprobación de los médicos extranjeros es muy alta. Entonces, obviamente, si bien en Chile tenemos excelentes facultades, excelentes médicos, tampoco se condice estadísticamente con esa tasa de reprobación. Eso significa de que la prueba está mal formulada para evaluar las competencias de los médicos a nivel internacional. Solamente está enfocada a los médicos chilenos. ¿Comparten ese diagnóstico? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes? Bueno, el EUNACOM ha sido cuestionado hasta por la misma Contraloría General de la República. Y fue cuestionado porque se señala que no puede una entidad privada, la SOFAMED es una entidad privada, es la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, pero es una institución privada y el examen es para una función pública y la Contraloría lo cuestiona en esa lógica. Y además también el EUNACOM es un instrumento que sale un poquito caro, son 600.000 pesos lo que se tiene que pagar para rendirle en el EUNACOM. Los extranjeros, porque los nacionales están becados. Claro, son varios miles los que lo hacen, entonces, y aparte de eso se formó alrededor del EUNACOM otro negocio que es una agrupación de médicos que enseñan a rendir el EUNACOM. Una especie de preuniversitario. También por ahí, sí, y no es barato, son $1.000 y tantos los que cobran. Entonces, la verdad es que ha sido muy cuestionado el instrumento y como señala acá el vocero de los médicos extranjeros, es un examen que está diseñado específicamente para la realidad epidemiológica sanitaria chilena, las preguntas están dirigidas específicamente a aquello. Y claramente un médico formado en el extranjero, y muchos de ellos son gente que ya lleva muchos años trabajando en otros países, y cualquier médico que ya lleve varios años trabajando difícilmente va a poder rendir bien un examen que está diseñado para un médico que recién sale de las facultades de medicina. De hecho, si a mí me hacen preguntas de ciencias básicas, yo llevo 30 años ya ejerciendo como profesional médico, entonces si a mí me preguntan cosas de los años en que yo empecé a ejercer la profesión, la verdad es que lo más probable es que no me vaya tan bien. Entonces, es interesante. Me interesa saber la opinión de... Lo importante es que Chile necesita contar con un instrumento de administración pública, sin fines de lucro, que nos permita verificar que quien viene a ejercer la profesión médica sea efectivamente un médico y que cuenta con las condiciones necesarias para poderlo hacer. Y nosotros creemos que lo que hay que hacer es corregir el examen. Exactamente. Antes de ir a esa, ¿cuál es la solución? ¿Cuáles son los caminos? Me gustaría conocer cuál es la opinión de ustedes respecto al diagnóstico que ellos hacen sobre este examen, el EUNACOM. Yo diría sí, y aquí probablemente hay algo que considerar. El EUNACOM no está midiendo mallas curriculares. O sea, ese es un tema que nuestra malla curricular, al revés, yo diría que nosotros hemos ido mejorando y hemos ido afinando nuestras mallas curriculares en base a los resultados que nosotros vamos obteniendo en las distintas situaciones en que dan el EUNACOM nuestros alumnos. Pero también yo quisiera decir otra cosa. Quisiera decir que el problema de la atención primaria no es el EUNACOM. No. O sea, el problema de la atención primaria no tiene nada que ver con un examen que a mi juicio nosotros lo iniciamos en un momento dado, que distintas autoridades en un momento dado decidieron transformarlo en un examen habilitante y donde incluso yo me sorprendí de que determinados parlamentarios que alegan mucho contra el EUNACOM habían votado a favor de transformarlo en un examen habilitante. Entonces, la verdad de las cosas es que de alguna manera el EUNACOM es un examen que para las universidades chilenas es altamente necesario y que lo que podemos discutir y lo que podemos conversar y lo que vale la pena definir es cómo enfrentar el problema de la atención primaria en nuestro país. Yo creo que ese es el problema. Yo estoy absolutamente de acuerdo, porque para eso es el EUNACOM. El EUNACOM es una herramienta que permite a las universidades, a las facultades de medicina de Chile, hacer su mejora continua, ir adecuando sus mallas, ir mejorando. Pero resulta que cuando viene el gobierno central, viene el Estado independiente, que no sé quién será el ente que dictaminó este tema, pero hace que esto sea un examen validante profesionalmente para los médicos. Es que me interesa detallar ese punto. ¿Cuándo ocurre? Eso fue el Congreso. ¿Cuándo ocurre? Fue una iniciativa que surgió en el Surgió el Ejecutivo en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet y fue aprobado por el Congreso con algunas modificaciones, a juicio mío, equivocadas dentro de la discusión parlamentaria.
Pero lo importante aquí, me gustaría aclarar algunas cosas que se dicen y que quedan en el aire y si no le respondemos sigue metiendo ruido. Uno, este examen no es un examen como el PISA internacional que persigue comparar currículum de diferentes países y ver cuáles están más adelante y cuáles atrás. A nosotros no nos interesa saber la realidad de formación de médicos de otros países. A duras penas podemos con la realidad de formación nuestra. Entonces, lo que esto pretende es ver si un médico cualquiera, chileno, extranjero, de cualquier universidad, domina al menos la mitad de los temas que se requieren para ejercer como un médico general en Chile. Un médico general en Chile no solo se dedica a la atención primaria, aunque el 80-70% lo hagan, también hay un buen porcentaje que opta por becas de especialidad. Este examen cubre un abanico de temas que tanto evalúan las necesidades de la atención primaria directamente, como los conocimientos básicos de ingreso a una beca de especialidad, de ingreso como médico general, no de especialista. Eso es lo que cubre. Entonces, esto no pretende cubrir lo otro, y lo que sí tenemos que cuidar es que sea quien sea que ingrese a ejercer en el país, domine la mitad por lo menos de los temas que se le plantean en este examen. Claro, no pero disculpa, pero eso es un examen que está enfocado, es un examen que está enfocado a los recién egresados. Ya. Esto es lo mismo. Yo te voy a poner el mismo... Es el segundo punto que han dicho que me parece también... Pero disculpa, quiero poner un ejemplo para que la gente también en sus casas entienda. Esto es lo mismo que cuando uno sale del colegio y da la PSU, ¿ya? Y luego entra a su carrera profesional, ejerce 5 años como profesional en un área en específico y luego le dicen, ok, da de nuevo la PSU. Entonces uno puede decir, oye, pero ¿por qué tú no tienes más puntaje, siendo que ahora esos son conocimientos básicos que te enseñaron en la carrera? Entonces, obviamente, una persona que es recién, está saliendo del colegio y da la PSU, tiene los conocimientos más frescos. Es mucho más fácil tener un mejor rendimiento en esa prueba. Y lo mismo pasa con el UNACOM, porque está hecho para los recién egresados de las facultades de universidades. Sí, el punto está hecho, pero hay otra cuestión que a mí me interesa mucho, centrar el diálogo en lo que ha señalado el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, que tiene... por supuesto, una tradición específicamente en el ámbito de salud familiar que nosotros hemos valorado altamente. Bueno, que en general, mayor parte de las universidades chilenas están destinadas a formar médicos para trabajar en atención secundaria y para formar especialistas, más que médicos generales y familiares, y Chile lo que más necesita son médicos generales familiares y mucho menos especialistas que lo que tenemos. Pero el tema del UNACOM es secundario respecto del grado de drama que vamos a tener en atención, que tenemos en atención primaria y que se va a agravar con esto. En atención primaria hay estadísticas que hablan de que nos faltan alrededor de 1.300 médicos aproximadamente para poder atender al 80% de la población del país que se atiende con nosotros. La salida de 277 médicos va a significar que un déficit que hoy debe estar en el 37% de las necesidades va a llegar casi al 50%. Y el problema no va a ser tanto en Santiago, en Concepción o en Valparaíso. Les comento, por ejemplo, en Maullín, una comuna que está en la 10ª región, Yanquihue, por esa zona, cercanita a la costa, a 1 hora y media de Puerto Montt, más o menos aproximadamente en auto. Ahí tenemos 2 médicos extranjeros que tuvieron problemas con el UNACOM. Uno aprobó la parte teórica, pero tiene pendiente la parte práctica. Y hay un EDF, pero este EDF, el médico en formación, en destilación y formación, un proceso en el ciclo previo a la especialidad, que depende del Ministerio de Salud. Ese médico que el Servicio de Salud lo utiliza discrecionalmente para llevárselo al hospital y cuando lo necesite el hospital no va a trabajar en la atención primaria. Entonces salen estos 2 médicos y 13.000 habitantes se quedan sin atención médica. Ese es el problema. En Maullín, en Chiloé se van 50, en Copiapó se van 10 de los 30 médicos. En la Florida, si queremos también la región metropolitana, se van 20 y tantos médicos, se van médicos en Viña. Es decir, estamos generando una situación que es extremadamente crítica. Aquí hay una responsabilidad. Y la responsabilidad es esencialmente del Ministerio de Salud. ¿Esteban? El tema es a dónde hay que buscar la responsabilidad. Y las responsabilidades están obviamente en el Ministerio de Salud, que no ha tenido la capacidad de resolver el drama del déficit de médicos en atención primaria. Hay que hacerse cargo, los médicos chilenos no les gusta ir a trabajar a atención primaria de salud. Optan principalmente por ir a trabajar en las clínicas privadas. Y la verdad es que hay que reconocer que los médicos extranjeros han venido a llenar un vacío dejado por los médicos chilenos y un vacío que el Ministerio de Salud ha sido incapaz de resolver a lo largo de los gobiernos de Frey, Lagos, Bachelet. Pero yo quisiera... quedan varias cosas pendientes. Lo que decía el ejemplo de la PSU es así. Por eso me gustaría que aclarara esos puntos. Por lo menos eso es matarlo y bajarlo de la discusión. Uno, no es verdad eso que el sentido común cree como verdad. No es verdad que los conocimientos se extinguen con el tiempo. Nosotros escuchábamos esto, cuando yo escuchaba el argumento me parecía sensato. A mí también se me han olvidado los conocimientos del colegio, de la universidad, por lo tanto debe ser verdad y todos lo aceptamos. Bueno, hicimos el estudio, 4.500 médicos que han dado la UNACOM. Estos son datos científicos, estadísticos, empíricos, no son impresiones.
4.500, un N que cualquiera que lea un paper ve que es un N significativo. 4.500, estudiamos su fecha de título y su fecha de rendición de la UNACOM para ver cuál era la curva de olvido. Yo aviso que cuando hice el estudio pensé que había una curva de olvido, solo que, que pensaba que no era tan grande. Bueno, me encontré con una curva paradójica al revés, que por cada año que pasa desde que la persona egresa, estoy hablando de médicos extranjeros, aumenta en 0,7 puntos su resultado de UNACOM y después de 10 años tiene 7 puntos más. O sea, no solo no perjudica la distancia, sino que mejoran por cada año que pasa desde el egreso. Esos son datos duros y que requeriría que me lo respondieran con datos duros, no con impresión. Lo que pasa es que nosotros como asociación hemos pedido a través de ley de transparencia, hemos enviado correos solicitando información y esta información es denegada. Entonces, realizar estudios con información que no nos pueden entregar es bastante difícil. Lo otro es que también hay que analizar qué variables... Yo quisiera... Yo quisiera comentar un par de cosas. Primero, yo quisiera decir que nuestros médicos de la Universidad de Santiago, yo personalmente discrepo de que no tengan interés en la atención primaria. Los de la Universidad de Santiago en general, estoy hablando en general de las universidades chilenas. Y quisiera decir que más del 90% de nuestros médicos egresados de la Universidad de Santiago van o al nivel primario o toman becas para ir a la atención, al servicio público. Pero yo quisiera también comentar que, bueno, yo también fui médico de atención primaria muchos años, e incluso fui director de atención primaria en el servicio suroriente, digamos, cuando recién me recibía. Pero yo creo, y en esto yo creo que estamos de acuerdo, Esteban, y yo creo que conversando uno puede llegar a acuerdo. Yo creo que objetivamente los médicos no están buscando más plata para ir a la atención primaria. Y yo he conversado con nuestros egresados, sino que el problema que existe, y lo comentábamos recién, es que faltan incentivos, falta creatividad para que exista realmente una carrera donde los muchachos puedan interesarse por ir a la atención primaria. Porque incluso lo veíamos con un médico extranjero ahí que decía, mire, yo estoy aquí cuánto tiempo y yo no tengo pacientes de obstetricia, no tengo pacientes, etcétera. Quiere decir que ese médico no tiene tiempo siquiera para ir a hacer, o para venir a hacer un curso a Santiago, o para ir a un congreso, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que le hemos dicho? Y yo invité, ahí apareció el alcalde del PIN, yo lo invité a la Universidad de Santiago, estuvo en la Universidad de Santiago, invité al Colegio Médico, invité gente del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que yo pienso? Lo que nosotros necesitamos lograr y lo que necesitamos hacer es que nuestros egresados que van a los consultorios tengan la posibilidad de tener una formación en el consultorio y tener la posibilidad de tener permiso y tener la posibilidad de hacer una carrera que les permita no tan solo estar sentados las 8 o 10 o 12 horas en el consultorio. Lo que tienen que lograr y lo que tienen que ver los alcaldes, que el médico necesita del consultorio hacer seguimiento del paciente en los hospitales. ¿Qué cuesta darle 2 días de la semana permiso para que el médico vaya al hospital, donde mandó la interconsulta? Pero disculpa, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero yo quiero plantear un punto. Vinimos a hablar de la UNACOM, ¿ya? Sobre la carrera profesional de los médicos, excelente, totalmente de acuerdo. Pero acá hay un tema que es puntual y es el tema de la UNACOM. Y tenemos que atacar este tema. Resulta de que nosotros como Asociación de Médicos Extranjeros, nosotros no es que no queremos una evaluación. Nosotros sí queremos una evaluación, pero queremos una evaluación que sea justa, que sea transparente. Nosotros en este momento, la evaluación está administrada por la SOFAMECH. La SOFAMECH es un ente privado que tiene serios conflictos de interés al administrar esta evaluación, debido a que ellos son juez y parte. Ellos crean una prueba, crean las preguntas, toman la prueba, entregan los resultados a sus alumnos y además a los alumnos de otras universidades. Esto uno no quiere decir de que hay mala fe detrás, pero sí es un serio conflicto de interés y por lo tanto nosotros creemos que esto debería estar en manos del ministerio o de una agencia independiente que garantice a todo médico nacional o internacional absoluta independencia con respecto a estos resultados. Entonces, eso es un punto clave en esto. Todo lo otro estamos totalmente de acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? La UNACOM es un medio para. El medio en este momento es un medio que ha sido muy criticado, muy cuestionado, hay que modificarlo. Pero el tema de fondo es
cómo hoy en día enfrentamos el drama de aquellas comunas que se quedan o sin médicos o con la mitad de los médicos. Yo te quiero comentar. La respuesta la tiene el Ministerio de Salud. La respuesta la tiene el Ministerio de Salud y la respuesta es súper simple. Disculpa. Es que hay que resolver el problema a la gente, porque la gente que se va a quedar en Maullín sin médicos necesita una respuesta. La respuesta la tiene el Ministerio de Salud. A través de instrumentos legales. Tiene la posibilidad de hacer una buena ley. Yo discrepo profundamente de lo que dijo la subsecretaria de Redes Asistenciales hoy día, o ministra de Salud subrogante hoy día, diciendo que ellos no pueden hacerlo. Ellos tienen iniciativa legislativa y todos sabemos que en Chile una ley se supera con otra ley. Las leyes fueron hechas en Chile para ser modificadas y por último hasta el Tribunal Constitucional puede hacer pedazos de una ley. Para el alcalde, entonces, hay iniciativas legales o si no, se aplica el criterio de la Contraloría que establece que en aquellas comunas donde tengamos dificultades porque los médicos no pudieron rendir o no pudieron en el EUNACOM, entonces la CEREMI respectiva pueden autorizar a los médicos para que puedan trabajar. Lo que no puede ocurrir es que la gente se nos quede sin médicos. Y hay que, por supuesto, y yo invito al Ministerio de Salud, invito a la SOFAMES, invito a la Asociación de Médicos Extranjeros, a que nos sentemos junto con el Colegio Médico y el legislador a discutir un instrumento que permita garantizar aquello que todos sabemos que hay que hacer, que una persona que viene desde el extranjero a ejercer la profesión médica cuente con las condiciones necesarias para poder ejercer. Porque nosotros, disculpe, para que hablen. A mí me gustaría desmantelar un poquito esta teleserie, este drama del 14F, que el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, la salud pública se viene abajo. Esa cuestión, desmantelémosla. ¿Por qué? Hay varias maneras. Uno, la salud pública ya está abajo. Atención primaria, habían 800 médicos en esta situación de sin EUNACOM y que se les dio un plazo de 2 años por ley para aprobarlo. Se nos pidió también al mismo tiempo que hiciéramos 2 exámenes por año para darles más oportunidades en esos 2 años. Hicimos el esfuerzo de duplicar los exámenes por año. O sea, es el doble de esfuerzo en todo para hacer 2 exámenes. Pero el doble esfuerzo de hacer lo mismo. Estamos repitiendo 2 veces al año el mismo error que hemos cometido los últimos tantos años. Entonces, resulta que es el punto. Yo te voy a decir una cosa, ¿cuál es la solución? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que estamos haciendo con nuestros abogados, estamos viendo un tema constitucional. ¿En qué sentido? En que la Constitución a nosotros nos garantiza el debido proceso a todo tipo de actos. Y en este caso hay un serio conflicto de interés porque son juez y parte. Por lo tanto, una ley, al decir, oye, vamos a entregar a un privado que sea juez y parte, anula yo no por soy, sí misma. se anula por sí mismo. Un privado como algo medio diabólico, pero la verdad es que ese no privado estamos- que estamos no, hablando son toda la escuela de medicina que ha formado médicos en este país durante 100 años. Mire, doctor, aquí hay una cosa que es muy clara. A ver, pero aquí hay una cosa que es muy clara. Pero yo como representante a SOFAMES le voy a decir algo. En primer lugar, lo que dice el doctor Mena es cierto. Las escuelas de medicina en Chile han formado los mejores especialistas de América Latina y especialistas renombrados en el mundo. Y por lo tanto, durante muchos años son escuelas de alta seriedad y alto prestigio en Latinoamérica. Estas escuelas hicieron un examen en EUNACOM. Si el Ministerio de Salud y los parlamentarios en algún momento decidieron hacerlo, un examen habilitante para atender a la atención primaria, ese es un problema que pudo haber sido un error, pero que no tiene nada que ver con conflictos de intereses nuestros, porque nosotros hicimos el examen, el EUNACOM, y cuando se transformó en habilitante, nadie nos pasó un peso y ha sido un examen que nunca ha sido financiado por el Estado chileno para los médicos nacionales. Y en segundo lugar, nadie lo está culpando. Pero dejemos la cosa en claro. En segundo lugar, junto con no haberse financiado el examen, nosotros hemos estado permanentemente dispuestos, y el doctor Mena sabe perfectamente que el Ministerio pidió hacer un estudio del EUNACOM, se está evaluando, entendemos que hay una comisión que está evaluando, se contrató una consultora, incluso creo que es de la OPS, y se va a hacer una evaluación del examen. Nosotros nunca nos hemos opuesto, incluso no nos hemos opuesto a que se forme una agencia externa y que se haga una agencia, digamos, con otro sistema. Hemos estado absolutamente abiertos. Pero yo sigo insistiendo que cuando nosotros estamos aquí sentados y cuando yo vengo como profesor y como decano de una universidad chilena, a mí me interesa la salud de la población de Chile. Y vengo a conversar sobre eso. Es en el caso de la Universidad de Santiago de Chile, porque no todas las universidades tienen el MEL, no todas las facultades de medicina operan con la misma lógica. Tú lo dices, pero yo todas las universidades operan con la misma lógica. De hecho, a mí me sorprende muchísimo, por ejemplo, que la Universidad Católica tenga médicos que adoptan una postura ideológica respecto, por ejemplo, el tema del aborto. Eso es impresionante. Pero yo quiero decir, quiero terminar la idea. O sea,
yo creo que a nosotros como Universidad de Santiago y también a la Asociación de Facultades de Medicina de Chile nos interesa formar los mejores profesionales. Si llegan médicos extranjeros y tenemos un examen habilitante y los médicos extranjeros dan el examen habilitante y son aprobados, bienvenidos a la atención primaria. O sea, yo no tengo ningún problema en ese sentido. Pero sí creo que para nosotros el problema, más allá de la UNACOM, porque nosotros podemos cambiar el examen, pero yo comparto con Esteban de que el tema para nosotros es la atención primaria. Y yo como decano de una facultad de medicina en Chile, estoy preocupado por la atención primaria de mis compatriotas. Y eso es lo que el Ministerio tuviera esa misma preocupación, porque la verdad es que esto depende absolutamente del Ministerio. 30 segundos y terminamos después acá. Dame 45 segundos, porque una buena noticia, 45. vale la pena. Mira, la prensa en estos últimos días, porque cada vez que entregamos resultados, se concentra mucho como titular en el porcentaje de reprobación de los médicos extranjeros, como si ese fuera el valor que importa, 75% de reprobación de los médicos extranjeros. Si eso no importa, si lo que importa, esa es una cosa que nosotros no podemos corregir ni la formación de nuestros países, ni ajustarlo a nuestro currículum, porque no tiene sentido, ni bajar ni subir la barra en forma distinta para extranjeros que para chilenos. Es difícil. Lo que sí importa es cuántos pasan esa barrera. Porque eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? Tenemos un delta de médicos que faltan. Chile está formando, un dato importante, Chile está formando las escuelas chilenas el doble de médicos hoy día que hace 10 años. El doble de médicos no es poco, es un esfuerzo grande. Y faltan. Bueno, faltan, pero el esfuerzo, no digamos que no han reaccionado las escuelas de formar 700, están formando 1.500 en 10 años. O sea, se tomó el desafío y se hizo. O sea, es una cosa que demuestra que hablaban de 1.200 el alcalde de déficit. Bueno, una generación de profesionales recién egresados con buenos atractivos cubriría el déficit. Una, ya, obviamente no se van a ir todos para allá, pero con una. Y los especialistas se supone que son 2 o 3 más. Entonces con 4.500, 5.000 médicos se cubriría la brecha. Y eso se forma en 3 años en Chile, sin hablar de extranjeros. Mientras tanto, hay un déficit y faltan médicos y no están en Chile. La solución de esa ecuación es con médicos extranjeros. O sea, no hay otra salida que con médicos extranjeros. Lo único que estamos diciendo, que quede clara la dicotomía aquí, es que esos médicos extranjeros tienen que demostrar una calidad mínima. Se podría cuestionar cuál es el mínimo, si hay que cambiar ciertos temas. Estamos en eso con la OPS para afinar las cosas. Estamos trabajando y colaborando con ellos. Le hemos entregado preguntas, hemos ido a reuniones, estamos en eso. De acuerdo. Pero ese es el afinamiento. Pero, intertanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto se está solucionando la cosa sola, fíjense, porque el mercado también hay que darle un espacio a este asunto y opera más o menos solo. El mercado ha sido el gran karma nuestro. El mercado tiene... La gente que migra acá no viene porque nació para atender a Chile. Nació en otro país y por razones muy fuertes, porque razones muy fuertes nos obligan a dejar nuestro país, lo hicieron venir acá. Probablemente ¿Cómo se produce ese ajuste, o política. Entonces, pero miremos los números. Entre el 2013 aprobaron, estoy hablando de los que aprueban, no olvidemos la tasa de reprobación. Los que aprueban y se incorporan, por lo tanto, al sistema legalmente, fueron 60 el 2013. 3 veces más el 2014. El 2015, con 2 exámenes, aprobaron 600. Aprobaron, no reprobaron. Y este año aprobaron casi 1.200. Entonces, en los últimos 2 años, 2015 y 2016, han aprobado 1.600 médicos extranjeros. La misma cantidad de una promoción de médicos chilenos. Y esto sigue creciendo, porque la curva de postulación... Entonces, si no podemos corregir la tasa de aprobación porque es un esfuerzo de formación grande, qué sé yo, está creciendo solo la cantidad de demanda de médicos extranjeros por dar el examen y con que el mismo 20% lo apruebe, esto ya va en 2.000 personas. Perfecto. La evaluación final sobre esa cifra, nosotros aquí tenemos... Esos 277 que van a dejar los cargos van a ser reemplazados por 700. Mira, tenemos un problema. El problema es que nosotros atendemos al 80% de la población y tenemos un déficit de más de 1.000 y tantos médicos. Se va a achicar bastante este año. No se está achicando, la verdad es que no se ha achicado y no se va a achicar, porque tenemos el otro drama de que si uno pone a competir, porque ustedes hablan de los incentivos que habría que entregarle a los médicos para que se vayan a trabajar la atención primaria, que no son solamente incentivos económicos, son también incentivos académicos, incentivos de trabajo en red y todo aquello. Pero tenemos el drama de que si en la atención primaria municipal yo incremento el sueldo en 1 millón de pesos a un médico, rápidamente las clínicas del territorio se le van a ofrecer 2 millones de pesos y se van a llevar a esos médicos, que es lo que está ocurriendo, porque la inmensa mayoría están más destinados a trabajar hacia el mundo privado, donde
el tema económico se puede resolver de mucha mejor manera. Aquí necesitamos una política de Estado en salud pública que nos permita que el déficit de médicos en los consultorios y los hospitales se resuelva. ¿Cómo? Por ejemplo, con un servicio social obligatorio para todo médico, sea chileno, sea extranjero, que se gradúe antes de entrar a trabajar en lo privado o especializarse, que brinde 1 año o 2 años de sus servicios profesionales en donde el Estado lo destina. Eso ocurre en muchos países del mundo y eso nos permitiría resolver el problema. Esa es una decisión política. Yo sé que esto daría para un segundo capítulo absolutamente del... Sí. Eso se lo propuse. Les quiero dar las gracias por habernos acompañado. Por supuesto, es lógico. Terminamos este debate, vamos a la pausa y ya queda algo más de vía pública. De la encuesta que estábamos haciendo en nuestro fanpage, el 24horas.cl, lo vemos de inmediato.